Ya, comencemos. Primero, no sé si tienen dudas de la materia, alguna cosa que quieran aclarar, porque ahora vamos a ver otro ejemplo que es de producción en este caso, eh, y que esta es una de las guías que subí, de la otra guía. Nosotros ya creo que resolvimos uno que era de una de estas guías, que era ese problema de la electricidad, si mal no recuerdo, de 3 ciudades y 3 plantas. Y ahora vamos a ver otro que es de producción, que es de la otra guía que vamos a ver de qué se trata. Pero no sé si hay alguna duda en sí de la materia, de los contenidos antes de comenzar, por si quieren aclarar. Si no hay dudas, empezamos a ver el otro ejemplo. ¿No? Ok. Entonces, en el portal, ahí junto con la otra guía, ¿cierto? Que habíamos usado la vez anterior. Hay otra guía que dice problemas de transporte y creo que dice otros casos, ¿ok? Dice otros casos porque son en realidad más situaciones de producción, no son, situaciones de transporte efectivamente, como originalmente yo les contaba que este modelo de transporte se había desarrollado. Y vimos también, ¿se acuerdan ese ejemplo que vimos de las turbinas, el segundo que vimos? De las instalaciones de los aviones y qué sé yo. Ese modelo, por ejemplo, es de producción, modelado y resuelto a través de un modelo de transporte, pero era un modelo de producción. Y ahora vamos a ver otro, que es este en particular, el tercero de esa segunda guía de modelos de transporte, por lo si lo quieren descargar, está en el portal, ¿ya? Igual, obviamente, de esta información vamos a crear la tabla en primer lugar y de ahí, ¿cierto? Lo seguimos trabajando de ahí en adelante con la tabla. En particular aquí, lo que me interesa ver, ¿cierto? Hay ciertos detallitos en el fondo que son los interesantes para que sepan cómo se modelan, para que vean un ejemplo. Un poco también porque la tarea creo que va a tener un ejemplo súper similar a este, digamos, un modelo un poco similar. Por eso quiero que veamos el cómo se resuelven ciertas cosas. Ya, a ver, vamos a abrir aquí un Excel en blanco. ¿De qué se trata? Veamos. Ahí. Agrandemos un poco. Ahí se alcanza a leer entero. Ahí sí. Ya. Ya. ¿Qué dice? La demanda de un pequeño motor especial durante los próximos 5 trimestres es de 200, 150, 300, 250 y 400 unidades respectivamente. Ya, ¿qué? 5 trimestres. El fabricante que surte el motor tiene capacidades de producción diferentes estimadas en 180, 230, 430 y 300 para los 5 trimestres. ¿Ya? No se aceptan pedidos en espera. Quiere decir eso obviamente que no puedes surtir atrasado, en el fondo. Pero si es necesario, el fabricante puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda inmediata. La capacidad de tiempo extra en cada periodo es es la mitad de la capacidad regular, ¿ya? Y la capacidad obviamente que tiene originalmente es 180, 230, 430, 300 y 300. Los costos de producción por unidad en los 5 periodos son de 100, 96, 116, 102 y 106 respectivamente. El costo de producción con tiempo extra por motor es 50% más alto que el costo de producción regular. Si ahora se produce un motor para su uso en periodos posteriores, se incurre en un costo de almacenamiento adicional de 4 por motor por periodo, entonces inventario en el fondo. Y hay que formularlo obviamente como un modelo de transporte. ¿Ya? De esta información, ¿cierto? Bueno, tenemos que construir nuestra tabla de transporte que siempre, recuerden, tiene básicamente que tenemos que identificar. Por una parte, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestros destinos, ¿cierto? Cuál es la capacidad de cada origen, que en el fondo, ¿cierto? Aquí cuando hablamos de capacidad del origen,
es porque, es cierto, en el modelo de transporte original tenemos nosotros orígenes que surten al, digamos, al sistema de algo, que en ese caso era como carga a transportar. Aquí obviamente no es eso. Pero es cierto, sí tenemos una capacidad de producción en el fondo, que pasa a ser como lo que es de lo que se surte al sistema, ¿cierto? Esa posibilidad de fabricar estos motores. Y por otro lado, ¿cierto? Tengo la demanda, que en el caso original de un problema de transporte, ¿cierto? Son los destinos, lo que cada destino pide, en este caso, ¿cierto? Es lo que yo necesito fabricar de cada uno de estos motores o lo que, ¿cierto? Me están requiriendo. Y la otra parte, digamos, el otro elemento que tiene siempre el modelo de transporte son los costos, que aquí, ¿cierto? Los tenemos. ¿Cuál es la particularidad? Aquí hay como un par de cosas, digamos, que son lo que tenemos, ¿cierto? Ya el tema del inventario, ¿cierto? De cómo iba variando en los meses el costo, como aumentaba ligeramente, ¿cierto? El costo a través de los meses por el hecho de que había inventario. Y la otra particularidad que aquí hay, ¿cierto? Que eso también es interesante, el tema del tiempo extra, ¿ya? Yo, además del tiempo regular y la capacidad en tiempo regular, aquí existe tiempo extra, con otras capacidades y otros costos, y eso también obviamente hay que modelarlo. Y vamos a ver que en este caso, ¿cierto? Por esas situaciones que estamos mencionando, la tablita puede crecer, ¿cierto? Un poco, porque ya en condiciones originales tenemos 5 trimestres, ¿cierto? Entonces, más encima aquí nos va a crecer más todavía. Vayamos a hacer nuestra tabla, pero primero, origen, ¿cierto? En un modelo de producción, ¿cierto? Normalmente el origen corresponde al cuando yo fabrico algo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cierto? Producción diferente estimada, 180, bla, bla. Pero los meses, en el fondo, de suministro son lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 5 trimestres de demanda y 5 trimestres para producir. Y eso obviamente establece una primera, vamos a hacer una celda acá al lado, una primera posible separación, ¿cierto? O una cierta base de esta tabla. Ahí, le pego el mouse. Vamos a agrandar esto un poco. Ya. Acá arriba, esta parte, ¿cierto? Recuerden que por fila nosotros ponemos nuestros orígenes, por columnas nuestras demandas. Aquí vamos a poner demanda, porque me interesa partir por ahí, porque en realidad es en los orígenes donde tenemos, digamos, que hacer unas pequeñas adaptaciones. Demanda. Acá, digamos, el enunciado nos parte diciendo cuánto es la demanda en cada uno de los 5 trimestres. 200, 150, 300, 250 y 400. Y eso es lo que obviamente tenemos que escribir. 200, 150, 300 es acá abajo, ¿cierto? 200, 150, 300 y 250 y 400. 250 y 400. Aquí ya es eso, porque literalmente el enunciado nos dice, esa es la demanda. No hay mucho cierto ahí que analizar. De este número, bueno, primera cosa que siempre me interesa saber, cuánto suma esa demanda, ¿cierto? 1300. Porque después, ¿cierto? Cuando vea la oferta, la capacidad, ¿cierto? De producción en este caso, tengo que, unas primeras cosas que tengo que chequear es efectivamente si es que se satisface. Vamos a dejar por mientras estos, digamos, índices ahí. Vamos a ver que después necesitamos hacer ahí un pequeño arreglito, ¿ya?
¿Qué dice? ¿Cierto? Que el fabricante que surte el motor tiene capacidades de producción diferentes, estimadas en 180, 230, 430, 300 y 300. Y eso obviamente es, en primera instancia, nuestra oferta, ¿cierto? La capacidad de producción, ¿cierto? En los modelos de producción normalmente es la oferta. Así que veamos, 180, 230, 430 y 300 y 300. ¿Ya? Esto, ¿cuánto suma? Vamos a acá a suma esta parte de acá arriba menos acá. Ya, ¿cierto? Lo que hice fue sumar la oferta, la capacidad de producción y restarle la demanda. ¿Qué significa que me haya dado 140? ¿Se acuerdan? En este caso, ¿cierto? El número es positivo. Entonces, 140 implica, ¿cierto? Que oferta es más que la demanda, pero ¿eso en qué se me traduce para efectos de hacer funcionar el modelo? Había que modificar algo, si no me equivoco. ¿Cierto? O sea, Eh, el modelo funciona había- porque hay que creo balancearlo. que se sumaba un dato. No te escuché bien, disculpa. Se sumaba un dato para que pudieran estar los ¿Cierto? dos. ¿Cierto? Tengo que balancearlo. Digamos, esos 140 no pueden estar ahí. ¿Cuál es la también? Pero hay otro detalle, ¿cierto? Más allá de esto todavía, que fíjense acá en el enunciado. Hablan, obviamente, ya de los tiempos extras, eso vamos a volver después porque todavía lo tenemos que incluir, pero fíjense acá, los costos de producción por unidad de los 5 periodos son de 100, 96, 116, 102 y 106, ¿cierto? Fíjense que entre el menor y el mayor, igual hay 20 de diferencia, ¿ya? No es como, es un poco grande, ¿cierto? La diferencia. Y también, ¿cierto? Bueno, nos hablan de tiempo extra, en este caso, que se puede ocupar, además, ¿cierto? De los pedidos, ¿cierto? O sea, del tiempo regular, que también eso obviamente que habría que modelarlo. Y el costo de este tiempo extra, ¿cierto? Es 50% más alto que el de producción regular. Eso hay que incluirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa incluimos primero? Estos costos de producción, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Está, ¿cierto? Por trimestre es 196, 116, 102 y 106. Y son los costos de producción en los tiempos regulares. Voy a copiar aquí los valores para que los tengamos a la vista. Son eso, ¿cierto? Para cada trimestre. Se parece, ¿cierto? Esto un poco a la misma situación que yo tenía, ¿cierto? En el caso de las turbinas. ¿Se acuerdan que cuando quería instalar turbinas, había un costo de fabricación de la turbina en el mes, digamos, que, que yo efectivamente la construía y después, ¿cierto? Podía incorporarle el costo de almacenamiento si es que fuera necesario, pero el costo de fabricación dependía del mes y, ¿cierto? Era variable. Estos costos que tengo aquí en el fondo son eso. Ya para el primer trimestre el costo de producción es 100, para el segundo 96, para el tercero 116, 102 y 106 respectivamente. Y en la tabla, ¿cierto? Tienen que ir también de esa manera. Aquí vamos a ver, voy a escribir, todavía no sé si escribirlo porque igual tenemos que agregar la otra parte ya, pero que quiero darle un poco de estructura a esta tabla para que no se vea tan blanca, pero de ahí vamos a ocupar ahí algunas celdas adicionales que están. Ahí vamos a llenar el resto, ¿ya? Por algún motivo estoy dejando ahí el resto, un pedazo tan grande, perdón, en otro color. Lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Ya. Esto, ¿cierto? Entonces son
el equivalente, ¿cierto?, a ese problema que vimos del costo de fabricación en el mismo mes. ¿Se acuerdan cómo lo iban ubicados cuando yo lo fabricaba el mismo mes? ¿O podemos revisar igual ese ejemplo por ahí? ¿Se acuerdan cómo se ubicaba? ¿No? Bueno, acá, ¿cierto? En los problemas de producción, como las filas me representan fuentes de producción y las columnas me representan el uso de esos recursos, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Lo que yo tengo por fila es una fuente, ¿ya? Entonces, es, por ejemplo, ¿qué me dice? Es fabricar en el mes 1. Vamos aquí a escribir al lado de fabricación, ¿ya? Estas filas se refieren a fabricación. Es fabricar en el trimestre 1 para ocupar en el trimestre 1, ¿ya? Si hago eso, de acuerdo a los datos que me dan, ese costo es 100. Si fabrico en el trimestre 2 e ocupo en el trimestre 2, el costo es 96. Si fabrico en el trimestre 3 e ocupo en el trimestre 3, es 116. Si fabrico en el 4 y ocupo en el 4, es 102. Y si fabrico en el 5 y ocupo en el 5, es 106. Ya. ¿Se entiende por qué van en esa diagonal? Porque es literalmente cuando lo hago, ¿cierto? Y pensando en que lo voy a ocupar de inmediato, que no voy obviamente a incurrir en costos de inventario. El enunciado también, ¿cierto? Más adelante me habla de que yo podría guardar en inventario, ¿cierto? El motor, ningún problema, no tiene, digamos, tampoco tiempo en que eso deba tener un límite. Va a haber inventarios que efectivamente, ¿cierto? Yo no puedo guardar eternamente, que siempre tiene un límite de tiempo. En este caso no hay, pero cada mes que yo lo guarde, ¿cierto? Tengo que incurrir en el costo de 4. Entonces, por ejemplo, si construyo, ¿cierto? Fabrico el motor en el trimestre 1 y no lo ocupo en el 1, sino, por ejemplo, en el 2, implica que a los 100 de base yo le tengo que agregar 4 de inventario. Y haber fabricado en el 1 y ocupado en el 2, para mí, para mi sistema, como costo total, implica 104. De la misma manera, si lo fabriqué en el trimestre 1 y lo ocupé en el 3, mucho más adelante, el costo para mí es el costo de fabricación del mes, del trimestre 1, más 2 veces el inventario, ¿cierto? Porque hay un inventario por pasar del mes 1 al 2 y del 2 al 3. Y así, ¿cierto? También para el 4 y el 5 en este caso, tengo que ir reconociendo el costo base, que es el 100, ¿cierto? Más los meses de inventario que corresponden. ¿Se entiende? Así, aquí siempre en toda esta fila, el costo de fabricación, ¿cierto? Es 100, sigue siendo 100. La diferencia de los costos va apareciendo por el hecho de que lo guardo en inventario y tengo que reconocer ese costo de inventario. Lo mismo pasa con el 96. 96 es el costo puro de haber fabricado en el trimestre 2 y haberlo empleado de inmediato. Pero si lo guardo un mes, es 96 más 4. Si lo guardo 2 meses, es 96 más 4 por 2, ¿cierto? Por los 2 meses guardados. Y si lo guardo 3 meses, es 96 más 4 por 3, ¿cierto? Por los 3 meses que estuvo guardado. Toda la fila representa, ¿cierto? De todos modos, el haber fabricado en el mes 2, o sea, el trimestre 2,
y haber ocupado, ¿cierto?, en los trimestres posteriores. Con el 116 es lo mismo, es fabricar en el trimestre 3 y ocupar en el 3, o bien fabricar en el 3 y ocupar en el 4, que es donde estoy ahora, donde hay que reconocer un mes, ¿cierto?, de costo, o bien guardarlo por 2 meses para ocuparlo en el quinto trimestre. Cuarto trimestre de fabricación, solamente podría ocupar el mismo cuarto trimestre o un periodo después, ¿cierto? Y ahí ya se me acaba. Y finalmente, en el quinto, ¿cierto? Solamente tengo ese mes para ocuparlo, ¿cierto? No puedo extenderme hacia el futuro. Ya. ¿Se entiende lo de los costos porque son así? Como les digo, se parecen mucho al ejemplo que vimos de las turbinas. Hay un costo base, que en este caso va como a las diagonales, porque es fabricar y usar el mismo mes inmediatamente. O bien, el otro, ¿cierto? A las derechas, si me voy moviendo, es ir agregando a ese costo base de fabricación los costos de almacenamiento. ¿Sí se entiende? O sea, si no se entiende, me dicen para repetir o cualquier cosa. Ok. Si no hay dudas. ¿Qué otra cosa? Aquí yo tengo que considerar en esta parte que todavía son mis costos base. O sea, aquí todavía tenemos que agregar los costos, digámoslo, sí, de hecho, el tiempo extra, ¿ya? Que también ahí se me permite. Aquí, por ejemplo, en esta combinación, segundo trimestre de fabricación y primer trimestre de demanda. ¿Qué corresponde poner en esa posición dado lo que el enunciado dice? Porque es cierto, donde se dice no se aceptan pedidos en espera, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no aceptan pedidos en espera? ¿Aló? Bueno, recuerden, también eso lo vimos en el caso de las turbinas del avión. Como son modelos de producción, a menos que se me permita atrasarme con la entrega de un pedido, yo no puedo realmente ocupar producción, digamos, que está en el futuro para satisfacer algo que me están pidiendo hoy, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? La posición 2.1 significa que yo fabrico en el segundo trimestre, pero ocupo en el primero. O sea, eso obviamente físicamente no se puede porque implica, ¿cierto?, ir al pasado. En la práctica significaría, por ejemplo, que tú aceptas el pedido en el primer trimestre, pero no lo puedes entregar hasta el segundo. Si eso se permite, ahí en esta posición 2.1 sí puede ir un costo, ¿de acuerdo? Pero lógicamente que también habría que hacer toda una modificación del modelo para que fuera así. O sea, en este caso, si permitieran, por ejemplo, eh, aceptar el pedido, pero no entregarlo hasta el segundo trimestre, en esta posición, la 2.1, yo tendría que poner un 96, porque en el fondo voy a fabricarlo en la práctica aquí, ¿cierto? En el segundo trimestre. Pero corresponde, en teoría, a demanda del primer trimestre. Por eso ahí tendría que ir un 96. Pero en este caso no se permite, ¿ya? Entonces, todas estas combinaciones, todo esto, corresponden a la misma situación. Son combinaciones donde el trimestre de fabricación es menor al trimestre de uso. Y como eso no se permite, todas estas combinaciones, ¿cierto?, están prohibidas. Todo lo que colorea, ¿cierto?, está prohibido. Ahí no puede en la solución ir, digamos, como te dijera, ir en la solución una variable distinta de cero, ¿ya? Esas combinaciones, las variables que lo representen, necesariamente tendrán que ser cero. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo lo prohíbo? ¿Cuál era la técnica? ¿Se acuerdan?
¿De qué manera yo podía prohibir esas combinaciones? Profesora, ahí es donde iba una letra M. Exacto, ¿cierto? Sí. Esa era la M, exactamente. Que después, obviamente, nosotros le vamos a dar un valor, ¿ya? Esto tiene que ser, eh, cuando lo ingresa un software, un valor que obviamente el software entienda, pero simbólicamente es una M para decir que es un valor muy grande, mucho más grande que cualquiera de los otros que tengo ahí, básicamente para indicar una prohibición. Yo no puedo simplemente, ¿cierto?, suministrar hacia el pasado, digamos, o atrasarme en el fondo. Esa es la parte original del modelo, ¿cierto? Y si pensáramos, ¿cierto?, en que solo nos queda cuadrar, si estamos hablando de que tengo, ¿cierto?, más capacidad que demanda, en teoría, ¿cierto?, lo único que aquí me hubiese bastado, ¿cierto?, hacer era incorporar aquí un sexto mes, ¿cierto?, una sexta demanda con los 140, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hacíamos en los otros ejemplos. Pero hay un motivo puntual de por qué no se puede aquí. No sé si lo pueden ver. Está como muy rebuscado, ¿sí? O sea, no es tan simple o inmediato de ver. Pero hay un motivo por el cual esto yo no lo puedo arreglar directamente, ¿cierto?, con un sexto mes. De hecho, piensen en otra cosa. La capacidad, ¿cierto? Fíjense, es de 1440 y la demanda, ¿cierto?, es menos. Por eso, ¿cierto?, tengo este 140 aquí porque tengo más capacidad que la demanda. Si es que tengo más capacidad que la demanda, ¿por qué entonces el enunciado me habla de usar tiempo extra? ¿Para qué me menciona tiempo extra si se supone que en tiempo regular yo ya tengo la capacidad? ¿Dónde está la pillería? ¿Quién puede ser? ¿Dónde está el truco? ¿Lo ven por ahí? Les voy a dar una ayudita. Vamos a hacer una columna aquí auxiliar. Voy a poner, lo que tengo aquí, ¿cierto?, es la capacidad acumulada. Y por acá abajo voy a poner la demanda acumulada. ¿Ya? Por ahí algo se ve, algo pasa en un punto en particular, que es el, digamos, el que hace la diferencia. No sé si se nota ahora. ¿Ven alguna cosa rara por ahí? Que en los 410, que sea el acumulado son 410 y la capacidad son 230, ¿no, profe? No, pero es que he acumulado, es el 230 más el 180, por eso. Es ir sumando todo lo que tenía Ah, ya. capacidad de ahí hacia atrás y lo mismo que en demanda. Pero en realidad aquí, el tema es ahí. ¿Qué pasa ahí? En particular en esa situación, ¿qué Ahí la pasa? demanda es mayor que la capacidad. Y entonces, si solamente ocupo tiempo regular, ¿podría realmente satisfacer ese punto? No, ponerse como trimestre, no se podría. ¿Cierto? Tendría que O ocupar sea, hora extra. de hecho, lo que si hubiese ingresado este modelo así tal cual, resulta hubiese tenido, o sea, digamos por estructura, si lo cuadro, le agrego el sexto mes de demanda y lo mando obviamente al software, le hubiera encontrado solución, ya, ni un problema. Pero hubiese ocupado uno de estos, necesariamente. Lo tenía que hacer para esos 20 de diferencia que tengo aquí. Yo no le estaba dando opciones
para poder encontrar la asignación. Entonces, como aquí solamente puede ocupar 180, los otros los iba a sacar necesariamente de alguna de estas posiciones y obviamente iba a ocupar una M, que no puede ocupar una M, y el costo que yo hubiese tenido obviamente hubiera sido ridículamente alto porque no corresponde, porque al ocupar la M. Entonces, al dejarlo así, en realidad esto malamente me hubiese entregado una solución que está ocupando una prohibición, una combinación que está prohibida. Así que en ese caso, por esos par de valores, en realidad sí tengo que incorporar el tema del tiempo extra. Que aquí, ¿cierto? Me decía. Bueno, el tiempo extra, ¿cómo se regula? El tiempo extra, la capacidad es la mitad de la capacidad regular, que ya la tengo, ¿cierto? Son los valores de arriba. Y los costos de producción por unidad, bueno, son estos, pero también en el costo de producción con tiempo extra por motor es 50% más alto que el de producción regular. O sea, es mitad de capacidad y 50% más que el costo, ¿ya? ¿Cómo me traduzco eso? Entonces aquí, el primer mes, esta fila, ¿cierto? Y yo tengo los costos regulares. 100 es en tiempo regular y obviamente de ahí en adelante yo le agrego el inventario. Pero como opción de fabricación, yo aquí también tengo otro mes que podría ser el 1B si quieren verlo de esa manera. Creo, de hecho, a ver, vamos a hacer el intento, que después me tolera el hacer los índices de esa manera. Ya, 100, ¿cierto? El costo base de fabricar en tiempo regular y en tiempo extra, ¿cierto? Es el 50% más, 150, ¿cierto? Fabricar en tiempo extra el primer trimestre y capacidad el 50%. Ahí sí. ¿Se fijan? Dice, capacidad de tiempo extra es la mitad de la capacidad regular. O sea, de estos números o los números que yo tengo en la tabla, la mitad. Y el costo de producción al revés, ¿cierto? 50% más. Entonces aquí estoy reconociendo la mitad de la capacidad por este B, que es el tiempo extra, la capacidad de producción en el tiempo extra, y el costo, ¿cierto? Adicional. De aquí para acá, en estas otras celdas que tengo aquí vacías, ¿qué es lo que debería incluir? ¿Qué costos van ahí? Un poco lo mismo que pasa arriba, ¿cierto? Pero hay una pequeña diferencia, que digamos, el inventario, lo correcto que debo hacer en este caso es sumarlo desde el 150. ¿Por qué? Porque, ok, arriba lo tengo a costo cierto tiempo regular, a 100, no es problema, y los costos de inventario desde 100 ya están considerados. Aquí lo que tengo que considerar por estructura, simplemente por ser correcto en la formalidad, tengo que ir haciendo lo mismo que hice arriba, que en realidad, bueno, las fórmulas están acá arriba, pero con el 150. O sea, haber fabricado en el trimestre 1 en el tiempo extra y después haberlo guardado en inventario 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. Uno ve, ¿cierto?, por los costos, que lógicamente no es muy sensato porque son mucho más altos que los demás. Pero matemáticamente hay que reconocerlo, ¿ok? Igual hay que ponerlo. En realidad aquí mi base viene principalmente por el tema, ¿cierto?, de esta primera columna, que yo tenía que darle una escapatoria al problema que tenía, ¿cierto?, de acumulación, de producción acumulada para que no utilizara una M, ¿ya? Con el segundo, tercer, cuarto y quinto trimestre va a ocurrir lo mismo, ¿ah? Aunque ahí ya en teoría yo no tengo, digamos, el problema, ¿cierto?, ese de la demanda acumulada, que obviamente sí lo tenía en el primer trimestre en particular. Debo igual obviamente reconocer esta existencia de la posibilidad
¿cierto? De tener fabricación en tiempo extra, ¿ya? Y aquí siempre va a ser, en todos estos casos, la mitad del otro. Aquí lo único que hice, ¿cierto?, fue copiar la misma fórmula que tenía arriba. Y se refiere al inmediatamente superior, la mitad. ¿Se fijan? Si este es el regular 300, la mitad es 180. 430, 215. 230, 115. Entonces está tiempo regular y tiempo extra. Y aquí yo en todos tengo 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A y 5B. Ahí me da, sí, qué bueno. Voy a escribir aquí regular, tiempo. Y esto es en todas las demás. Pasa lo mismo, lógicamente. Se refiere al tiempo regular, el tiempo extra en el trimestre 1, en el trimestre 1 también, ¿cierto? Obviamente regular y extra. Y así para todos los demás. ¿Qué más? Los costos también me dicen, ¿cierto? Todos los costos de tiempo extra son el 50% más del costo del tiempo regular. Entonces, de nuevo, ¿cierto? En todos estos casos, lo único que hice fue usar el de arriba y aumentarlo en el 50%, ¿cierto? Con la fórmula que ya había ocupado en el primer caso. Y a eso le tengo que agregar inventario, que ya también estaba, ¿cierto?, las fórmulas hechas. Fíjense, en el segundo, por ejemplo, trimestre, fabriqué, ¿cierto?, a 96. Ese era el costo, digamos, que me daban en el caso de fabricar, ¿cierto?, en el segundo trimestre. En esta fila, hacia la derecha, es fabricar en ese trimestre y agregarle inventario. En tiempo regular, la capacidad para mí era 230. Pero también se me permite, en tiempo extra, tener la mitad de esa capacidad y fabricar al 50% más de costo, que aquí, ¿cierto?, es 144 porque toma el 96 y lo multiplica por 1,5. Fabrico en tiempo extra a ese costo, ¿cierto? Puedo, de todos modos, acumular, obviamente, en inventario y hacia el lado lo que hago es reconocer eso, ¿cierto? Que este precio, a pesar, obviamente es caro, pero si decido fabricar con ese costo, también más encima puedo guardarlo en inventario. Y eso es lo que al final se va reconociendo para abajo. Tiempo regular, tiempo extra en cada uno de los trimestres, con sus respectivos costos y obviamente las distintas capacidades. Sigue estando prohibidas todas estas combinaciones. Eso no cambia absolutamente nada, que la situación que se refiere al pasado o a atrasarse, en el fondo no me cambia, no me puede cambiar. Y aquí, ¿cierto? Ya. Ahora sí que tengo un problema. 860. ¿Qué significa ese 860? Es lo que le sobra de capacidad por el tema de la demanda, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el tema que tengo es que en realidad, si considero obviamente los tiempos extras, tengo mucho más disponible de lo que originalmente tenía. Ya en capacidades regulares, obviamente, tenía en apariencia más, porque tenía ese problema en el primer trimestre, pero en apariencia, ¿cierto? Yo tenía más que suficiente. Y ahora, lógicamente, que no estoy con mucho más sobrado todavía, ¿cierto? De capacidad. Y esta capacidad sí Profe, que me la tengo que consumir. ¿Sí? profe, ¿y por qué lo hizo para todos los otros trimestres el tiempo extra, si solamente era en el primero que no le alcanzaba la capacidad? Ya, porque en realidad, ¿cierto? Ahí uno no puede, en realidad, por la combinatoria del problema, o sea,
adivinar o por lo menos llegar a predecir que efectivamente no va a ocupar de ninguna manera alguno de los otros, porque en realidad las combinaciones normalmente son tantas que puede ser, digamos, que el modelo por alguna circunstancia particular sí ocupe alguna de esas otras situaciones. Parece que no, obviamente, así todo parece indicar que en este caso el único problema era precisamente el primer trimestre. Y debería ser así, sería muy raro que no. Pero matemáticamente yo tengo que darle la posibilidad de ocupar los otros, ¿ok? Y que sea el mismo modelo en el fondo el que elija si es que lo ocupa o no. Siempre en esos casos, por muy obvio que de repente a uno le parezca que algo vaya o no vaya a ocurrir, hay que como ponerse el parche antes de la herida simplemente y suponer que obviamente podría sí ocupar de repente un costo súper desventajoso. A veces pasa, o sea, y uno ni siquiera se da cuenta porque las combinaciones son tantas que a veces sí les conviene hacer algo así que a uno le puede parecer tonto, pero el modelo obviamente en su optimización matemática se da cuenta que sí le sirve, ¿ya? Por eso en el fondo hay que hacerlos todos, ¿ya? Ya, profe. Em, ahora, ahora sí, ese 860, ¿cómo lo puedo absorber? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El desbalance, ¿cierto? En este caso, de nuevo, está mucha oferta para la demanda que hay. Entonces, ¿cierto? Aparece el truquito del mes, digamos, ¿cierto? Falso, en este caso, ¿cierto? Un sexto trimestre, que en realidad no es un trimestre, ¿cierto? Efectivo, que no está es consecutivo, no es que siga el quinto, así que obviamente yo no puedo reconocer de ninguna manera la continuidad del inventario. Este sexto trimestre está en el limbo ya, no está en ningún lado. Y ese sexto trimestre sí tiene que tener una demanda de 860. Y con eso cuadro oferta y demanda, ¿cierto? En este caso completo. Dado que su función es solamente cuadrar, ¿cierto? En este caso la capacidad de producción con la demanda, ¿cuáles son los costos que debería llevar? Recuerden que esos 860 en la práctica no se van a ocupar. O sea, es solamente un reconocimiento de que yo tenía esa capacidad de producción disponible, pero no la voy a ocupar. Entonces, ¿cierto? Los coeficientes que vayan en esta columna deben ser tales que no me vayan a influir en el resultado, en la minimización de costos. ¿Cuál sería entonces el costo que corresponde ahí? Lo vimos también por ahí un ejemplo, ¿no se acuerdan? Bueno, por ahí revisen igual los ejemplos. Todos estos casos, ¿cierto? Cuando tengo que absorber simplemente matemáticamente algo, el costo va a ir cero, ¿de acuerdo? Porque eso, ¿cierto? Me permite que, por una parte, o sea, en esta columna, ¿cierto? Cuando yo tenga la solución, de seguro, 100% seguro, que van a haber 860 asignados. Lo tengo que hacer por la estructura, por cómo funciona el problema, tengo que hacer 860 de asignación en esa columna de distinta manera. El tema es que son 860 que nunca ocupé, ¿ya? Y si nunca los ocupé, obviamente no me pueden costar. Por eso, ¿cierto? Van en cero. Es solamente para que el modelo se cuadre, ¿cierto? Con el resto de la información. Y ahora sí, esto sí es una tabla completa porque tengo todos los costos definidos, todas las combinaciones orígenes-destino, oferta con demanda, ¿cierto? Está cuadrada. Así que ahora sí puedo
efectivamente construir mi modelo. Esto lo vamos a borrar de ahí. Ya. ¿Y cuántas variables son? ¿Recuerdan esto? ¿Cómo ver esa cantidad? Aquí son hartas variables. ¿Cuántas variables me salieron? Serían las 10 por las 6 de la demanda, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí hay 60 variables. Es 60, sí. bastante grandecito. Y esto sí, esta clase de problema es lo que yo la otra vez decía. O sea, se pueden hacer en Excel, ¿ok? Perfectamente se podría hacer en Excel, pero habría que hacer una tabla de 60 columnas. Entonces, es como poco práctico. Y aquí es donde quizás Lingo sí tiene, digamos, su ventaja, ¿cierto? Porque este mismo modelo en Lingo se va a ver bastante más reducido que en Excel. Bien, si quiere alguien lo podemos ver en Excel, pero como les digo, va a ser un trabajo infinito. Si no, lo trabajamos en Lingo solamente. ¿Qué prefieren? Yo prefiero Lingo. Ya. Voy, lo que estoy haciendo acá, por si acaso, es para después comprobar el resultado. Estoy copiando esta tabla. Cuando tengamos el resultado de Lingo, vamos a ir a copiarlo aquí de vuelta para comprobar efectivamente y ver un poco más fácilmente cuál fue la asignación que hubo, ¿cierto? Entre, entre la producción, ¿cierto? Y el consumo, ¿ya? Vamos a traspasar los valores para ver que efectivamente se cumple. Pero vamos a resolver, obviamente, como les decía, en el Lingo. Vamos a tratar de achicar todo lo que se pueda esto para que nos dé más espacio para escribir el modelo para acá. Y sí, sí, creo que hay espacio suficiente. No sé si se ven bien los números de tamaño o están demasiado pequeños. Sí, profe, sí se ven. Ya. Primero, ¿cierto? Bueno, Lingo, vamos a abrirlo acá. Función objetivo, ¿cierto? Va a ser minimizar y la vamos a escribir, ¿cierto? Como habíamos hecho, como lo que hemos hecho ejemplos de Lingo del traspaso, las fórmulas de texto y todo. La diferencia es que aquí obviamente va a ser bastante más grandecito. Primero, ¿cierto? Partamos escribiendo nuestro X y J, ¿cierto? Y J. Esto, digamos, debería reconocerlo Lingo sin problema. Eso de 1A, ¿cierto? Y 1 como una variable, ¿ya? Si no, vamos a tener que venir aquí a cambiar los coeficientes. Pero, tanto recuerdo, esto lo debería poder reconocer sin problema como una variable. Ahí está, ¿cierto? X1A1 implica tiempo regular, ¿cierto? Para ser consumido también en el 1. Y si esto lo arrastro para abajo, tengo ahí todas las otras combinaciones, ¿cierto? Primer índice en el fondo me dice el trimestre de fabricación. La letra me dice si es tiempo regular o tiempo extra. Y el segundo índice, ¿cierto? Me dice en qué mes efectivamente lo ocupé. Pero esto, ¿cierto? No me sirve en realidad para escribir la función objetivo. Por acá para que se vea mejor. El coeficiente 100
¿cierto? A eso como texto le agrego, en este caso, el por X y me queda así. En este caso, por ejemplo, 100 por X1A1, que me representa, ¿cierto?, el tiempo regular en el trimestre 1 para ser ocupado también en demanda del trimestre 1. Y esto sí, esta fórmula de esa manera la puedo extender aquí a toda la tabla. Y ahí están todas. Se ve terrible, ¿cierto? Es como demasiadas combinaciones. Por eso les decía que Lingo, si ustedes trabajan un problema chico y lo quieren tipear, ningún problema. Pero, por ejemplo, haber escrito esto manualmente en Lingo es una locura, porque es demasiadas combinaciones y detalles y símbolos y cosas de las cuales hay que cuidarse, como para que, digamos, uno no vaya a cometer errores tipeando todo esto, ¿cierto? Es re fácil aquí cometer errores. El último elemento, recuerden que esto lo vamos a copiar tal cual el Lingo y como es texto, en el fondo lo va a reconocer, ¿cierto?, como ecuación, no es problema, pero aquí el último elemento hay que darle el cierre, ¿cierto?, con el punto y coma para que lo reconozca como tal. Y lo otro que todavía tenemos que hacer es aquí agregar lógicamente las m, darle un valor. ¿Qué coeficiente es el más alto? Como 174, me parece que es el más alto, ¿cierto? Como un 200, ¿ya? Una M aquí, sensata, por ejemplo, podrían ser unos 10.000, ¿ya? Con eso, ¿cierto? Ya se ve bastante grande en relación al resto y no va, digamos, va a ser como evidente, ¿cierto? La inclusión si es que llegara a equivocarse el modelo. Obviamente también por eso requerimos la tabla de acá abajito para cuando copiemos el resultado veamos si en esta zona nos quedó algo distinto de 0, que no puede ser así. Con estos 10.000 de coeficiente de m ya es más que suficiente, ¿cierto?, para que esto funcione. Y aquí, toda esta cosa gigante que tengo por acá, la voy a copiar y pegar en el link. Minimizar, ¿cierto? Minimizar es igual. Vamos a agrandar esto. Pegado especial, texto sin formato. Ay, borré el minimizar. Minimizar igual, ahí sí. Y todo esto en realidad lo voy a agrandar a un 16, ¿puede ser? No. Más grande, 24 quizás. Ya, por ahí sí. Ahí está mi función objetivo. Se ve terrible, ¿cierto? Por eso les decía que esto... Ay, algo hice mal. Sí, había borrado ahí un pedazo. Esto es lo que les decía que convenía hacerlo, escribirlo a través de Excel estas situaciones, porque son realmente demasiados. Y aquí estamos hablando de cuántas, de 60 variables. Tampoco, todavía no es en realidad un problema gigante. Podría ser muchas más situaciones. ¿Ya? Ahí está mi mega función objetivo, ¿cierto? Inocentemente, ¿cierto? 5 trimestres, pero con 2 formas de producción en 5 trimestres de consumo. Y crece a ese tamaño de inmediato. Funciones objetivos, o sea, perdón, restricciones. Las restricciones, ¿cierto? Lo que hacen, hay dos tipos de restricciones, recuerden. Una que tiene que ver con los orígenes y otra que tiene que ver con los destinos. La de los orígenes lo que hace es asegurar que lo que yo tengo como capacidad, ¿cierto?, en ese origen es efectivamente distribuido a todos los destinos. Y las de destino, las restricciones de destino es al revés. Lo que buscan es asegurar que lo que está pidiendo ese destino sea efectivamente suministrado por los distintos orígenes. Yo copié esto acá, ¿cierto? Esta X1A1, porque es como el primer elemento de una restricción, de cualquiera de las dos en realidad. O sea, acuérdense que aquí las restricciones siempre son puras sumas.
puras sumas de valor, de variables, no hay nada más. Y en el primer grupo, la suma de variables tiene la característica que el primer índice, que para mí aquí mi primer índice es 1A completo, porque la A es parte de ese índice, se mantiene, ¿cierto? Y va variando por el destino, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último es el que tengo que cambiar por un igual. Ay, ¿qué hice? ¿Dónde lo metí? Acá. Ahí, ¿cierto? Igual, porque le tengo que agregar la capacidad y además punto y coma. Eso completo para acá en mi primera restricción, ¿cierto? La distribución de la capacidad de tiempo regular del trimestre 1 en los distintos 6 posibles trimestres de consumo. Para abajo necesito 10 restricciones iguales, ¿cierto? Bueno, son tantas restricciones como en este caso son orígenes. Así que aquí, ¿cierto? Tengo las 10 filas que son mis 10 restricciones de origen. Y fíjense que obviamente aquí lo que varía es el primer índice, ¿cierto? Y el segundo hace el barrido de 1 a 6, siempre así para el lado. Toda esta cosa, copiar, y vamos a pegar acá, especial, texto sin formato. De nuevo, ¿cierto? Gigante ahí, el bloque de variables. De no miren esto, o sea, miren la densidad y la cantidad de combinaciones. ¿Se imaginan tipeando eso? Es por eso en realidad les enseño cómo escribirlo en Excel, si no esas cosas podrían terminar mañana tratando de escribir solamente un problema. Y lo más probable encima es que le hubiese salido malo, si eso es lo peor. Aquí, las otras restricciones, ¿cierto? El otro grupo de restricciones son las de destino, que básicamente aquí es leer en el fondo los índices a través de la columna, ¿cierto? Porque a mí lo que me interesa es que esos 200 sean suministrados en total por las variables que están acá arriba, por X1A1, 1B1, 2A1, 2B1, ok. Yo sé que no va a ocupar ninguna de estas, ¿de acuerdo? Pero a pesar de eso, por estructura, el modelo exige que la restricción igual lleve todo esto, ¿ok? No puedo omitirlas, aunque yo sé que no las va a asignar, no puedo omitirlas, porque si las omito, lo más probable es que el problema no encuentre solución. Así que tengo que ponerlas, aunque sea, digamos, engorroso y largo, ¿cierto? Lo tengo que hacer. Y hacia acá abajo, ¿cierto? Verticalmente, yo sí leo la restricción que necesito. Pero aquí, ¿cierto? Bueno, la última debe ser un igual. Y acá abajo debo poner el 200, que era, ¿cierto? En este caso la demanda. Y agregarle el punto y coma. Hacia acá abajo, ¿cierto? Yo tengo lo que quiero, mi restricción. Pero, lógicamente que no puedo escribirlo de esa manera en Lingo. Tengo que transformar aquí una columna en una fila para poder copiarlo y pegar. Pero eso es cierto, ya lo habíamos visto cómo hacerlo. Era bastante simple, que aquí hacemos un pegado especial, detrás poner valores. Y ahí me queda para el lado. Aquí está obviamente el tamaño, ¿cierto? De la celda medio variable por el hecho de las cosas que están escritas hacia arriba. Pero aquí, ¿cierto? Aparecen las 6 restricciones de demanda, porque son 6 posibles demandas, ¿cierto? Los 5 trimestres reales, más sumado, ¿cierto? El sector que usé para compensar. Y todo esto, copiar, vamos acá y pegamos, ¿cierto? Sin formato. Ahí está. Y ahí sí, toda esta cosa gigante es el modelo
para resolver. Y espero no haberme equivocado en ninguna parte de la fórmula, porque si no, esta cosa sí que se va a tratar de descubrir dónde está, va a ser un poco complicado. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si no funciona lo del 1A, 1B, si tiene por algún motivo un inconveniente Lingo con eso, obviamente eso es fácil de resolver porque lo podemos cambiar acá, no es mucho problema. Ya está todo referenciado, así que básicamente habría que copiar todo de nuevo y esto obviamente es pegarlo traspuesto. ¿Dudas antes de resolverlo? ¿No? Ya. Como digo, esta cosa no es tanta la dificultad en sí, más que allá del trabajo, de lo engorroso, digamos, de hacer todas las combinaciones y preocuparse, ¿cierto? Y que no hayan índices mal puestos y cositas por el estilo. Pero es más trabajoso que otra cosa, o sea, por el lado de la complejidad del modelo, en realidad, ¿cierto? Si uno ya maneja los trucos y hace harto ejercicios con eso, como que va a ser capaz de reconocer fácilmente las situaciones, pero el trabajo de escribir el modelo, digamos, puede ser un poco más laborioso, no necesariamente complicado, pero sí más laborioso. Ya, ahora vamos a resolver. Ojalá no haya nada mal escrito, porque si no... Perfecto. Global opt 137.720. Cerramos y ahí está la combinación infinita de cosas, ¿cierto? De todo lo que constituye aquí una solución. Vamos a copiar todo eso y lo vamos a ver en Excel en realidad para hacerlo más fácil. Yo creo que lo voy a poner en una hoja nueva y de ahí vamos a ir a ver cómo lo trabajamos. Nosotros la clase pasada o en alguna de las clases anteriores hicimos lo de separar la columna como texto de Excel. ¿Usamos el separador de columnas? ¿Sí o no? No recuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, em, para hacer el traspaso de Lingo a Excel de un resultado de esta naturaleza, ¿cierto? Bueno, acá yo copié obviamente todo este sector, ¿ya? Todos los valores de las variables, eso me incluye la columna de la variable, el valor de la variable y el costo reducido. Y obviamente aquí me interesa el valor de la variable puntualmente. Pero cuando esto lo pego en Excel, ¿cierto? Excel en este sentido eh, no reconoce necesariamente cada una de estas cosas como una columna y de hecho es mejor que no lo haga porque aquí hay que hacer primero el cambio de los puntos a comas decimales. Si se fijan aquí, por ejemplo, primer valor 180 y me dice punto 0000, pero ese punto, si yo esto se lo paso directamente a Excel, va a creer que ese 180 en realidad es un 180.000, 1.800.000, va a interpretar cualquier cosa y obviamente me va a distorsionar totalmente los resultados. Así que cuando está así, todo el texto apelotonado, digamos, en una sola columna, lo primero que necesito hacer en realidad es cambiar, ¿cierto? Todos los puntos por comas para que cuando haga la separación de columnas, Excel, ¿cierto?, lo reconozca efectivamente como decimales y no, ¿cierto?, no me genere problemas. Y ahí vamos al buscar y reemplazar de Excel, buscamos puntos y los reemplazamos con comas. Así es de simple. Podemos reemplazar todos, 120 reemplazos, obviamente hacia abajo todas las combinaciones. Son 60 variables y en las dos columnas cambió obviamente el punto por la coma. Cerramos. Y ahora sí, en esto seleccionamos y vamos a ir a datos, texto en columnas, ¿cierto? Que era lo que habíamos ocupado para hacer la separación. Aquí ya habíamos visto, ¿cierto? Que puede hacerse sirve casi cualquiera de los dos casos, el delimitado de ancho fijo. En el caso del delimitado, por ejemplo, podemos decirle que considere el espacio
como un carácter para hacer la separación. Fíjense que lo único, entre comillas, que el único error que cometería es que la columna de costo reducido en el título va a separar reducido de costo, pero en la lecera, porque de hecho esa columna la tenemos que borrar, no nos sirve. Pero el resto sí, obviamente lo separa como yo quiero. Va a ser una columna para las variables, otra para el valor de la variable y otra para el costo reducido, que en realidad lo tengo que desechar en este caso. Finalizo y ahí tengo todo. Vamos a eliminar esa primera columna que hace. Y aquí, ¿cierto? Esto, costo reducido, a mí en particular en este momento no me sirve de nada, así que lo vamos a eliminar. Y sí me quedo con los valores de las variables. Esta sí es mi solución. Lo podría leer así, sin duda, porque aquí, por ejemplo, esto X1, B1, significa que en el trimestre 1, en tiempo extra, esa era la B, ¿cierto? Para ocupar en el trimestre también 1, como uso de la demanda, fabrico 20. En el trimestre 1, ¿cierto? En tiempo extra, para ocupar en el 6, 70, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Que alguien abrió el micrófono. ¿Esa había una pregunta? ¿No? Ok. Ya. Ahora, esto, así obviamente, es la solución, no problema, ¿cierto? Yo si quisiera obviamente solamente ver los valores distintos de 0, puedo filtrar para que me muestre solamente las combinaciones donde yo no estoy, digamos, o sea, donde tengo valores positivos. Pero también aquí, bueno, otra forma que me interesa es que pasar los datos aquí, ¿cierto? En el fondo a esta tabla. ¿Cuál es mi problema? Que aquí, por ejemplo, estos 6 primeros valores, esta fila, ¿cierto? Son todos 1A algo, con 1A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso aquí es, fíjense, hasta ahí, son los 6 primeros valores, ¿ya? La segunda fila son los 6 segundos, y así, ¿cierto? En realidad aquí cada 6 me va representando lo que es una fila, pero aquí lo tengo como columna. Entonces, aquí lamentablemente la única forma de hacer esto es ir un poco corrigiendo manualmente, ¿cierto? Con cuidado. Una lo que necesito que la otra sea fila, pero eso, ¿cierto? Se arregla con un transponer. Lo único que aquí tienen que tener cuidado es que cada vez seleccionen efectivamente la cantidad de variables que corresponden, que no se les esté pasando la mano. Y acá arriba. Ahí sí. Aquí, fíjense, por la forma en que lo recogí, esto es X1A, X1B, X2A, X2B, X3A, X3B, y así sucesivamente. Esta es en fondo la tabla que necesito, pero está toda transpuesta. Entonces, si vamos acá a transponer valores, vamos acá. De esta forma, si es la tabla de resultados que yo necesito. Fíjense, vamos a ir a copiarla al otro lado. Y ahí va a anotarse de inmediato qué es lo que efectivamente queremos. Ahí. Fíjense. Mes 1. Demanda 200. ¿Cierto? Aquí es donde nosotros habíamos detectado el problema de que con la capacidad regular no se podía fabricar todo. Entonces, efectivamente, se hacen los 180 en ese momento. Segundo
segundo trimestre solo se utiliza regular, tercero solo se utiliza regular, cuarto solo se utiliza regular y quinto solo se utiliza regular, ¿cierto? En ese sentido, bueno, sí pasó, ¿cierto? Lo que esperábamos, que para nosotros había sido un poco lógico por lo grande, por el incremento de costo era tal que obviamente era un poco obvio que no iba a ocupar estos tiempos extras, salvo aquí que estaba muy obligado a hacerlo, ¿cierto? En todas las otras situaciones no lo iba a obligar. Lo que sí es más interesante es, por ejemplo, esta situación, ¿cierto? Este 150, ¿cierto? De la fabricación en tiempo regular del segundo trimestre, pero hace 30 más y 50 más para ocupar más adelante. Son 150 que fabrica, digamos, en el segundo mes para ocupar el segundo mes, pero también el segundo trimestre en tiempo regular hace 30 para ocupar en el tercero y 50 para ocupar en el cuarto. ¿Por qué hace esto? Porque en realidad, ¿cierto? El costo es el más bajo, 96, 100, 104. Si lo ven aquí, por ejemplo, ese 100 en relación al resto de las opciones es el más barato. 104 para las demás opciones aquí es el segundo más barato. Entonces, ok, va a ocupar aquí quizás todo el 102, pero no va a ser suficiente, así que va a tener que ocupar un poquito de ese 104. Y aquí aparece, ¿cierto? Hacia el lado esa producción. Todo esto es fabricación en trimestre 2, pero para ser ocupado no solamente en ese trimestre. Después, en el cuarto trimestre pasa algo similar, ¿cierto? Fabrico y uso en tiempo regular y lo ocupo al tiro, pero también hay una parte que estoy fabricando en regular, pero ocupando el mes después, ¿cierto? Y con eso hago la demanda de 400 que existe ese quinto mes. Fíjense, por ejemplo, que en esta situación, en el quinto mes, ¿cierto? Tenía capacidad de 300 en tiempo regular, de 150 en tiempo extra, pero no le conviene en realidad fabricar en tiempo extra, es más caro y por lo tanto decide en realidad fabricarlo antes en tiempo regular y arrastrarlo al mes siguiente. Y esta última columna obviamente es repositorio de todo lo que me estaba sobrando en el fondo de capacidad. Pero aquí, ¿cierto? Se puede ver y apreciar un poco que tiempo extra ocupó solamente en esa situación y que el resto, ¿cierto? Obviamente lo absorbió esta columna. La otra comprobación, bueno, que siempre hay que hacer, que las demandas aquí correspondan arriba. 200, 150, 300, 250, 400 y 860. Son los mismos números. Acuérdense que acá abajo está como suma. Arriba está tipeado y acá abajo está hecha la suma. Así que obviamente está calculado sobre estos números. Capacidad, 180, 90, 230, ¿cierto? Son los valores que tengo acá abajo. Y aquí en la esquina que no se ve mucho. A ver. Está claro, ahí está el 0, ¿cierto? Que efectivamente muestra que está cuadrada esta capacidad con la demanda. Y bueno, función objetivo del lingo, ¿cierto? La podemos ver el 137, podemos traspasar el valor para tenerlo al otro lado. Y podemos escribir aquí. Ahí. Eso, ¿no? Es por tener la referencia ahí, ¿cierto? De nuestra función objetivo. Ya. ¿Dudas de este problema? No sé si les parece como mucho más engorroso que los anteriores o no, pero bueno, yo les había contado que aquí muchas veces no el problema, pero sí lo que pasaba era que empezaban a existir muchas combinaciones y de esa manera, ¿cierto? Los problemas empezaban a ser de repente súper grandes.
pero son combinaciones. Al final es simplemente eso, o sea, considerar todas las mezclas posibles de cosas y eso es lo que hace en apariencia que el modelo crezca mucho, pero en estructura no cambia nada. Simplemente tengo que tener cuidado de respetar esa estructura. O sea, aquí ni la función objetivo ni las restricciones son de modo alguno distintas a las que hicimos antes. Simplemente que son muchas más variables las que están participando, pero es exactamente la misma clase de problema. No sé si dudas, comentarios, alguna cosa. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, por lo menos yo lo entiendo, no al 100%, pero, pero se entiende. Ya. Mire, es igual es repasarlo, o sea, este mismo ejemplo, de hecho, sería bueno que ustedes lo rehicieran, obviamente, que hagan todo el proceso y después van comparando, obviamente, si les salió igual. Yo, obviamente, esta planilla se la subo. En ese sentido, digamos, esto es harto de práctica, o sea, más allá de la construcción de la tabla, obviamente, que ya es el desafío de interpretarlo como un problema de transporte. El tema, ¿cierto? Es también la práctica de construir las ecuaciones, ¿cierto? Y de no equivocarse, y de ir afinando eso. Pero una vez que en realidad ganan la experiencia de estar haciendo estas ecuaciones, después bueno, van a ser súper rápidos. O sea, cada vez en realidad se van a dar cuenta que empiezan a andar más rápido y lo hacen más mecánicamente, porque ya saben que hay que construir. Y en el fondo aquí, ¿cierto? Tengo, no sé, pues son como 3 bloques a construir, que siempre con el mismo tipo de ecuaciones, las mismas combinaciones, y el resto es solamente esto, o sea, la tabla, reconocerla como una tabla de transporte efectivamente. Bueno, esto hay que guardarlo. No sé, no creo que en realidad por tiempo alcancemos a hacer otro problema. Ya, entonces de este no hay más dudas. No, profe. Ya. Hoy día, ¿cuánto estamos? A 4. Ya. ¿Qué les iba a decir? Bueno, el lingo también hay que guardarlo. ¿Se ve demasiado aterrador el modelo? Por el tamaño. Vamos a achicar la fuente. Sí, se ve, o sea, yo creo que para los Ahí. que, por ejemplo, no estuvieron conectados, lo ven y es como que, ¿qué es eso? Sí. Pero al final no era tan Total. complicado como ingresarlo, o sea, como usted más o menos lo enseñó. Claro, que por eso sí es combinatoria, pero claro, si tú ves esto así solamente te pilla. Este es el modelo que vimos en clase, pero esto es horrible, o sea, es gigante, son temas, o sea, que no van a ver las combinaciones en realidad. Si el tema es que uno cuando ve esto así de la nada, encuentra que es gigante, porque en realidad no aprecia que en realidad hay es una pura combinatoria de 10,6, entonces, pero no es más que eso. Entonces, claro, de repente dan miedo los modelos, pero manejando la estructura sí es súper fácil. Hay 3 cosas. Esto es combinación de todas las variables con sus costos, que es súper simple, solo que son hartas variables. La suma de todas las variables que comparten un mismo origen con lo que el origen ofrece. Y esto, la suma de todas las variables que tienen un mismo destino con lo que el destino pide. Y basta. Entonces, esas 3 ideas son súper básicas, son súper simples, y el único tema es hacer la construcción de todos los detalles, digamos, y las sumas y todo eso que esté correcto. Pero eso obviamente tiene puro de Excel y no mucho en realidad, o sea, es de optimización en parte, pero en realidad es solamente un truco para efectos de llegar a meter, digamos, el modelo fácilmente al software simplemente. Hacer esto obviamente sí, literalmente todo manualmente, no, es casi imposible escribir todo esto bien. O sea, probablemente cometería muchos errores, ¿cierto? Tipeando esto manualmente.
Y ni hablar en Excel, pues, o sea, una tabla de 60 columnas. No sé si alguna vez han hecho, bueno, yo sí creo que en algún momento lo habré hecho, pero es muy poco práctico en el fondo, o sea, y también es súper fácil equivocarse si lo hicieran con una tabla de 60 columnas, porque de partida no estaría toda la vista, no les cabe todo en la pantalla, entonces como muy fácil de repente perder las típicas referencias en el fondo de que aquí hay varias referencias físicas, ¿cierto? De mirar. Así que eso, ya, vamos a guardar esto. Y a ver, la próxima, bueno, este ejercicio, como digo, el enunciado está en esta otra segunda guía. Yo creo que la próxima clase vamos a tomar otro ejercicio de esta guía probablemente, o bien que sea un transporte que sea un poco más complejo, sobre todo pensando en eso, o sea, algo que de repente sea, no sé, más grande en el fondo, que presente una complejidad desde el punto de vista más de la combinatoria, más que otra cosa, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, para que se acostumbren un poco a manejar con cosas de este tamaño, ¿cierto? Sí, y no le tengan miedo a que el tamaño, digamos, le genere dificultad. O sea, en este caso, no, el tamaño no es dificultad porque siguen siendo básicamente las mismas ideas. Simplemente se trata de identificar bien qué cosa es origen, destino, hacer las compensaciones que correspondan en el fondo, ¿cierto? Para que el modelo cuadre. Y una vez que todo eso tenga listo, de ahí en adelante la cosa anda bastante bien. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario sobre el trabajo, alguna duda que quieran aclarar. Sobre el anterior, obviamente, no sobre el futuro, aunque también si quieren preguntar algo del futuro trabajo, del próximo que es de esto, del problema de transporte. Profe, sí, y del ¿Sí? anterior, ¿ese ¿Ya? lo revisó ya? ¿Las notas están todavía no? No he Pero visto sí, nada ahora. es que sí se la subí. ¿Ah, sí? Sí, Ah, ya, ayer en la noche se entonces la no subí. había aquí. A ver, Ahora lo voy a ver anda a entonces. ver. Y también Profe, dime, ¿el siguiente trabajo va a ser como parecido a lo que estamos viendo en la guía o no? ¿en cuál guía? ¿En esta? En esta guía, sí. Sí, claro, o sea, son problemas así. Van a ser digamos, dos trabajos, o sea, dos ejercicios en el fondo, ¿ya? Y, y obviamente que hay que resolverlo en software y después obviamente interpretar la solución, pues si no me interesa que simplemente me pegue las tablas, porque algunos grupos literalmente me hicieron eso, no ustedes, claramente, pero sí hubieron grupos que su respuesta fue pegarme las tablas sin dar ninguna explicación y obviamente yo no tengo ni idea si es que saben leer las tablas o no, pues eso no me dice nada a mí, pues. Entonces también la parte de la respuesta es efectivamente leer la tabla, o sea, saber qué es lo que les dice finalmente el modelo que tienen que hacer, pues, y eso explicarlo con palabras, para que estar claro que saben leer el resultado. Pero eso solamente es un par de ejercicios de transporte. Ya, profe. Que fue más o menos lo mismo que Igual, hizo usted, explicar la última tabla, a qué equivalía cada número y cada claro, cosa. eso en el fondo, o sea, leerlo de esa manera, o sea, saber cuáles son las asignaciones que finalmente existieron en el modelo, o sea, qué fue lo que el modelo propuso hacer. Además de, lógicamente, el hacer el modelo original, bien, poder detectar si necesito orígenes falsos o destinos falsos, y qué clase de ajuste en realidad en general se requiere hacer, digamos. Eso obviamente el principal desafío va más por ahí, porque una vez que llego al modelo, el resto es como bien mecánico. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Denise, ¿viste tu nota? Sí, profe, ahí la vi. Ya. Igual, bueno, a todos, a menos que me haya equivocado al momento de subir la nota, también le subí el informe con los puntajes parciales, pues y obviamente donde no tienen todo el puntaje, casi Ah, ya. recuerdo, por lo que recuerdo, escribí también por qué, o sea,
para que ahí chequeen, ¿ya? Ya, profe. Y si